Me llamo Mariana y crecí en un pequeño pueblo al sur de Guanajuato, donde las calles empedradas aún conservan ese aire antiguo que parece detener el tiempo. Cuando era niña, solía pasar casi todos mis veranos con mi abuela. Era una mujer profundamente religiosa. Su casa olía siempre a incienso y las paredes estaban llenas de imágenes religiosas, pero había una que siempre me llamó la atención más que las demás. Una figura de la Virgen María, de yeso pintado, que reposaba en una repisa alta, justo frente a la ventana del comedor. Esa Virgen tenía algo distinto. No sabría explicarlo con palabras exactas. No era especialmente bella, ni grande, ni decorada como otras que había visto, pero sus ojos parecían mirar de verdad, no de la forma en que uno dice, parece que me sigue con la mirada. No, eran ojos que sabían, que juzgaban. A veces creía verla cambiar de expresión sutilmente, como si los gestos de su rostro respondieran al ambiente. Me daba miedo, pero también me intrigaba. Cuando mi abuela enfermó, dejó de hablar con fluidez. Solo murmuraba cosas entre dientes y, en una de sus últimas noches, me llamó a su cuarto. Me senté junto a ella, le tomé la mano y con voz temblorosa me dijo algo que no olvidaré jamás. Esa Virgen, cuídala, pero nunca le recé sola. En ese momento pensé que deliraba. Asentí, la abracé y no insistí. 3 días después, falleció. Unas semanas después del funeral, mientras limpiábamos su casa para dejarla cerrada, vi la figura de la Virgen sobre la mesa del comedor, envuelta en una manta. Alguien del pueblo la había dejado ahí para que yo me la llevara. Era lo que más quería tu abuela, me dijeron. No supe si me alegró o me inquietó, pero la llevé conmigo de regreso a la ciudad. La coloqué en una esquina de mi departamento, en una repisa sencilla. Al principio no pensé mucho en ello, pero las noches empezaron a sentirse más pesadas, como si el silencio de la madrugada tuviera algo contenido, como si algo respirara en la oscuridad. Y cada vez que pasaba frente a esa figura, sentía los ojos clavados en mí, y entonces todo comenzó a cambiar. La primera noche que noté algo realmente extraño fue una semana después de colocar la figura en mi departamento. Me había quedado despierta hasta tarde viendo una serie, y al pasar frente a la repisa para ir a mi habitación, algo en la figura me hizo detenerme. No sabía qué exactamente, solo sentí que algo no estaba bien. Me acerqué. Era la misma Virgen, con su túnica azul desteñida y sus manos juntas en oración. Pero había algo en su expresión, algo sutil. Parecía más seria, más severa, incluso más humana. Pensé que era mi imaginación, pero al encender la luz y verla de nuevo, noté que uno de sus párpados parecía más caído que el otro, como si estuviera a punto de cerrar el ojo, parpadeando. Retrocedí un paso, me reí nerviosamente y me dije que era el cansancio, la mala iluminación, lo que fuera, pero cuando apagué la luz para irme, juro que la vi mover un poco la cabeza hacia mí, muy poco, casi imperceptible, pero lo suficiente para paralizarme. Esa noche no dormí. Las noches siguientes fueron aún peores. Comenzaron los susurros. Al principio eran tan bajos que pensaba que venían del exterior, de algún vecino, pero eran palabras, oraciones distorsionadas. A veces solo eran frases entrecortadas como «no mires» o «ella ya lo sabe». Me levantaba, encendía todas las luces, revisaba la puerta, las ventanas, nada. Todo estaba cerrado, pero la figura seguía ahí, inmóvil, con esa presencia sofocante que parecía llenar todo el departamento. Empecé a cubrirla con una manta por las noches,
como si eso pudiera calmar mi miedo, pero los susurros no paraban. Un día, al volver del trabajo, encontré la manta en el suelo y la Virgen estaba volteada hacia la puerta. No era su posición original. Sentí un frío recorrerme la espalda. Empecé a creer que estaba perdiendo la cabeza, pero en el fondo sabía que no era así. Esa figura tenía algo que no debía haber salido de la casa de mi abuela. Empecé a investigar sobre la figura. Le pregunté a mi madre si sabía de dónde la había sacado la abuela. Al principio no quiso hablar del tema, pero después de insistirle varias veces, me dijo algo que me dejó helada. Esa Virgen no era de tu abuela, me dijo con voz baja. La encontró enterrada en el jardín hace como 30 años, cuando apenas se había mudado a esa casa. Nadie sabía por qué estaba ahí, pero desde entonces empezaron a pasar cosas raras. Nunca me lo había contado, nadie lo había mencionado. Al parecer, cada vez que alguien intentaba moverla o deshacerse de ella, ocurría algo. Enfermedades repentinas, sombras en la casa, sueños donde alguien, una mujer de negro, les pedía que la dejaran en paz. Incluso hubo una ocasión en que, según la misma abuela, la figura regresó sola a su sitio tras ser guardada en una caja. Cuando me enteré de eso, supe que no estaba lidiando con un simple objeto religioso. Aquella figura tenía una historia oscura y no sabía si era una maldición, una entidad o un canal para algo que yo no podía comprender. Esa noche soñé con mi abuela, pero no como la recordaba. En el sueño estaba sentada en su sillón, con el rostro demacrado, el cabello cubriéndole la cara y los labios moviéndose sin emitir sonido. Solo señalaba la repisa donde ahora estaba la Virgen. Yo me acercaba, tratando de escucharla, y en cuanto mis dedos tocaban la figura, me despertaba con un grito en la garganta y el cuerpo empapado en sudor. Comencé a evitar pasar tiempo en mi propia casa. Prefería quedarme horas extras en el trabajo, salir con amigos, lo que fuera para no estar sola ahí. Pero cada vez que volvía, la sentía, la figura, como si me esperara, como si supiera que tarde o temprano estaría sola con ella. Y entonces empezó a moverse. Una noche regresé tarde. Llovía y todo estaba en silencio. Entré con cuidado, intentando no hacer ruido, aunque no había nadie que pudiera escucharme. Me quité los zapatos mojados en la entrada y sin encender las luces me dirigí a la cocina por un vaso de agua. Cuando pasé por la sala, algo me detuvo en seco. La figura de la Virgen estaba ligeramente girada. No mucho, solo unos grados, pero ya no estaba de frente como siempre. Ahora apuntaba directamente hacia el pasillo, hacia mí. Me acerqué despacio, incrédula, pensando que tal vez alguien más la había movido. Pero yo vivía sola. Nadie más tenía llave. Nadie había entrado. Tragué saliva y, tratando de ignorar el escalofrío que me recorría la espalda, volví a dejarla en su posición original. Toqué su superficie. Estaba fría, más fría que el ambiente, y cuando me alejé unos pasos, lo juraría por mi vida. Los ojos se movieron, muy levemente, apenas un parpadeo. Me alejé de golpe, tropezando con el sofá. El vaso que traía se cayó y se hizo trizas en el suelo. El silencio fue brutal. Solo mi respiración, agitada, el retumbar de mi corazón, y la figura ahí, inmóvil, como si no hubiera pasado nada. Dormí en el coche esa noche. Desde entonces, empecé a notar otras cosas. Objetos fuera de lugar, luces que parpadeaban solo en la sala, ruidos suaves como pasos o susurros, y esa constante presencia vigilante, como si no estuviera sola.
Cometí el error de grabarla. Coloqué mi celular frente a la figura antes de irme al trabajo, por pura curiosidad. Al regresar por la noche, revisé el video y casi lo suelto del susto. Durante un par de horas no pasa nada, pero en un momento, sin motivo, la cabeza de la figura se mueve lentamente hacia la cámara. El video termina ahí. La batería se agotó justo en ese instante. Decidí llevársela a un sacerdote, pero cuando fui a tomarla, ya no estaba. La base donde solía estar la figura seguía ahí, intacta. No había señales de que alguien la hubiera roto o robado. No había huellas, no había nada fuera de lugar, salvo que la Virgen simplemente había desaparecido. Durante unos días, intenté convencerme de que quizá alguien había entrado, pero no había forma. Ningún vidrio roto, ninguna cerradura forzada. Las cámaras del edificio no mostraban a nadie entrando o saliendo. Era como si simplemente se hubiera desvanecido. Intenté seguir con mi vida. Me aferré a la lógica, al trabajo, a mis rutinas, pero en las noches, algo no me dejaba dormir. La pesadilla comenzó una madrugada. Eran las 3:11 de la mañana. Lo recuerdo perfectamente porque miré el reloj con los ojos bien abiertos, sin poder moverme. Sentía un peso en el pecho, una opresión extraña, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. Intenté gritar, pero no pude. Solo podía mirar hacia el techo, y ahí, en un rincón de la habitación, estaba ella, la figura, la Virgen. Pero ya no era la misma. Su rostro era más oscuro, con una expresión distorsionada entre dolor y rabia. No flotaba, no se movía, solo estaba ahí, de pie, como si me vigilara, como si supiera que la había grabado, como si supiera que yo sabía que no era solo una figura religiosa. Y entonces parpadeó. Me desmayé. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo, con una herida en la frente y el cuerpo empapado en sudor. Revisé el lugar. No había nada, pero el miedo no se fue. Se instaló en cada rincón de mi casa, en cada sombra, en cada respiro. Me dijeron que tal vez era estrés, que tal vez necesitaba dormir más, que tal vez estaba sugestionada por mis creencias. Pero yo sé lo que vi. Yo sé que esa figura nunca fue solo una imagen de fe. Después de aquel episodio, dejé de ir a la iglesia. Me alejé de todo lo religioso, incluso de mi propia madre, que me insistía en rezar y pedir perdón por lo que fuera que había hecho. Pero yo no sabía qué había hecho. Solo sabía que algo me estaba siguiendo, que algo estaba dentro de mi casa y que cada noche, a la misma hora, escuchaba pasos arrastrándose por el pasillo, aunque vivía sola. Un día, desesperada, decidí buscar al sacerdote que me había regalado la figura años atrás. Era un hombre mayor, casi retirado, que ya no oficiaba misa, pero aún vivía en el convento a las afueras de la ciudad. Fui hasta allá sin avisar. Toqué la puerta. Cuando abrió y me vio, su rostro se desencajó. No de alegría, no de sorpresa, sino de miedo. «No debiste traerla a casa», me dijo, antes de que yo siquiera hablara. Le conté lo que había pasado, cada detalle, y mientras hablaba, él palidecía más. «Esa figura no era parte del lote que nos donaron», confesó. Apareció una mañana en la sacristía, envuelta en una manta negra, como si alguien la hubiese dejado ahí a propósito. Pensé en desecharla, pero algo me hizo entregártela. Algo, no sé qué fue, como si me hubieran obligado a hacerlo. Me explicó que tras recibirla, empezaron a suceder cosas extrañas en la parroquia, objetos que se caían solos, luces que se apagaban,
feligreses que decían sentir que alguien los observaba, pero todo se detuvo cuando la imagen desapareció de la iglesia. Te la llevaste tú y nos liberaste a nosotros. Mis manos temblaban, no podía creer lo que escuchaba. ¿Y ahora qué hago? El sacerdote bajó la mirada, no tenía respuesta. Solo repitió lo mismo que tantas veces me habían dicho. Pide perdón y reza, mucho. Pero yo sabía que no era suficiente. Esa cosa no quería rezos, quería que la viera, quería que supiera que estaba viva, y lo había conseguido. Volví a casa con la figura envuelta en una bolsa negra, como si eso pudiera contener el mal que llevaba dentro. No tenía valor de destruirla, pero tampoco podía seguir viviendo con ella. La dejé en la sala, sobre la mesa del comedor, y me encerré en mi cuarto. Esa noche no dormí. Me senté contra la pared, con las luces encendidas, mirando hacia la puerta. Sentía algo en el aire, una presión constante sobre el pecho, como si alguien estuviera conteniendo la respiración, en la misma habitación que yo. A las 3 de la mañana se fue la luz, y en ese instante escuché el sonido seco de cerámica cayendo al suelo. Corrí al comedor. La figura estaba tirada boca arriba, no rota, no quebrada, solo caída, como si hubiera caminado hasta el borde y se hubiera lanzado al suelo. Me acerqué, me arrodillé, la levanté con las manos temblorosas y lo vi, sus ojos. Ya no estaban pintados como antes, ahora estaban ligeramente cerrados, como si estuviera parpadeando. Solté un grito, la arrojé contra la pared. Esta vez sí se rompió en 1000 pedazos, pero no hubo descanso. Esa madrugada dormí en casa de una amiga. Me fui sin mirar atrás, y aunque cambié de casa, de ciudad, incluso de país por un tiempo, nunca dejé de sentirlo, porque desde aquella noche, cada vez que veo una imagen de la Virgen en cualquier lado, siento que me mira y juro por mi vida que a veces vuelve a parpadear